Hola, ¿cómo están? En este video vamos a resolver el ejercicio número 2 del trabajo práctico de lógica proposicional. En este ejercicio nos piden confeccionar la tabla de verdad y el circuito lógico de la proposición compuesta P implica Q. Comencemos entonces. Lo primero que vamos a hacer es pensar cuál es la cantidad de renglones que va a tener nuestra tabla de verdad. Eso se obtiene de la siguiente manera. Se eleva el número 2 a el número n, siendo n la cantidad de proposiciones que tiene nuestra proposición compuesta. En este caso son dos proposiciones, P y Q. Entonces esto va a ser 2 al cuadrado, que es 2 por 2 igual a 4. Entonces ya sabemos que cuando dibujemos la tabla de verdad, nuestra tabla va a tener 4 renglones. Vamos a dibujarlo. Entonces, por un lado, tenemos un espacio para colocar nuestras proposiciones y por otro lado, espacio suficiente para colocar los valores de verdad de cada una de esas proposiciones. Acá yo estoy reservando lugar para la proposición P, para la proposición Q y finalmente para P implica Q. Entonces, ahí estamos terminando de armar la tabla en cuanto a la parte gráfica. Y ahora vamos a copiar las proposiciones. Por un lado tenemos la proposición P. Por otro lado tenemos la proposición Q. Y luego P implica Q. Veamos que, en primer lugar, tenemos que asignar valores de verdad para P y para Q. Entonces comenzamos por la proposición P. La primera mitad le ponemos valores verdaderos. Y luego, la siguiente mitad, valores falsos. Y para Q, comenzamos con un valor verdadero y luego un valor falso, seguido de un valor verdadero y un valor falso. De esta manera nosotros logramos tener las 4 combinaciones posibles de valores de verdad para las proposiciones P y Q. Y ahora vamos a resolverlo. Nosotros recordamos que la implicación es siempre verdadera, excepto que algo que sea verdadero, es decir, que el antecedente sea verdadero, implique algo que es falso, es decir, que el consecuente sea falso. Entonces, esto va a ser verdadero acá, verdadero aquí y verdadero aquí, y acá va a ser falso, porque es el caso justamente en que tenemos que algo verdadero implica algo falso. Bueno, hasta acá resolvemos la primera parte, que es confeccionar la tabla de verdad. El problema es que esto no admite ser graficado como un circuito lógico. No hay una manera directa de graficar la conectiva lógica de implicación. Entonces nosotros vamos a tener que pensar si existe alguna otra manera de expresar P implica Q con una proposición compuesta que resulte equivalente. Bueno, en este caso ya está demostrado desde hace mucho que una proposición equivalente a P implica Q es no P o Q. Vamos a ampliar la tabla de verdad para incluir esta segunda parte. Ahora vos fíjate, yo voy a copiar los valores. Pero sí tengo que tener en cuenta que ahora no tengo P, sino que tengo no P. Entonces, no P es la negación de P. Eso quiere decir que donde la P sea verdadera, no P va a ser falsa. Y donde P sea falsa, no P va a ser verdadera. Entonces, fíjate que los dos primeros valores de verdad de P son verdaderos. Entonces, estos dos van a ser falsos. Y los últimos dos en P son falsos. Así que en no P van a ser verdaderos. Y Q se copia tal cual como está. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, la operación O sería la operación donde termina la tabla de verdad, porque sería la operación de salida de nuestro cálculo proposicional. Entonces, ahí vamos a resolverlo. Fíjate, nosotros tenemos para el primer renglón falso o verdadero. Y esto es verdadero porque nosotros sabemos que la disyunción es verdadera en todos los casos en los que al menos una de las dos proposiciones es verdadera.
y es falsa en el caso en que ambas sean falsas. Entonces, en el primer caso tenemos falso con verdadero, eso es verdadero. Ahora fíjate en el segundo, dice falso con falso. Y ese es un valor que es falso para la disyunción, porque ninguna es verdadera, son todas falsas. Y fíjate que en los últimos dos renglones tenemos que al menos una de las dos proposiciones es verdadera, por lo tanto son verdaderas. Ahora mira esto, si vos comparas esta columna con esta otra, te das cuenta que son iguales los resultados, ¿verdad? Entonces vos podés decir que P implica Q es equivalente se denota con 3 líneas, es equivalente de no P o Q. Muy bien. Entonces ahora sí encontramos una proposición que se puede graficar con un circuito lógico, porque las conectivas lógicas que son graficables son justamente la negación, la disyunción y la conjunción. Entonces partimos de un punto inicial, de ahí sacamos una línea y la vamos a dividir en dos partes. Primero, una parte hacia arriba y una parte hacia abajo. Esto es así porque nosotros tenemos una O en la parte de no P o Q y este O se grafica separando los dos caminos. Esto es lo que se llama en paralelo. La O se grafica en paralelo. Y entonces esta la seguimos y acá vamos a ubicar un conector que se va a llamar no P. Por el otro camino sacamos otro conector, otra llave que se va a llamar Q. Y ahora seguimos el camino de este también y los vamos a unir. Y finalmente sacamos una última línea que lo lleva a la terminal. Normalmente cuando hablamos de circuitos lógicos con esto sería suficiente. Ahora si vos necesitas imaginarte un poco la situación, puedes pensar que de este lado es de donde ingresa la electricidad y que de este lado tenés una suerte de bombilla eléctrica, una lamparita. Entonces podemos pensar que la O, la disyunción, lo que permite es que la electricidad llegue a la lamparita tanto si está conectado el no P como si está conectado la proposición Q. Es decir, si estuviera conectado el no P, nosotros lo que tendríamos es que la electricidad pasa por acá. Y si estuviera conectada a la proposición Q, acá también pasa la electricidad. O sea que a nosotros nos hace falta que esté al menos una de las dos conectadas para que fluya la electricidad y pueda prender la lamparita. Y eso es justamente el concepto de disyunción. Cuando nosotros decimos que la disyunción es verdadera cuando al menos una de las dos es verdadera. Bueno, muy bien. Con esto hemos resuelto el ejercicio número 2. Si llegaste hasta acá, te pido que les des like al video. No te olvides de suscribirte y deja tus comentarios abajo en la sección de comentarios. Te espero en el próximo video. Muchas gracias.